Bienvenidos al capítulo 2 del workshop de producción de podcast. Vamos a iniciar con la parte de preproducción. Allá vamos. Bueno, en la etapa de preproducción hay un trabajo muy silencioso que sucede todo el tiempo, no solo en la preproducción, que es justamente el de la producción en sí misma. Un poco trabajando en este podcast y armando los punteos, ¿no, Javi? Nos dimos cuenta que no estábamos hablando de la producción netamente, sino de los procesos de un podcast. Entonces, lo más importante, diría yo, porque es el mapa, es el diseño de producción en esta etapa. Totalmente. Antes déjame agregar algo, si no es problema. Tratemos de entender en la totalidad que en este momento ya conseguimos la inversión para llevar adelante el proyecto, o por lo menos el piloto. Si estamos en la etapa de preproducción es porque ya conseguimos ese presupuesto, porque esa Biblia gustó, porque te juntaste con ese grupo de personas y dijimos, dale, vamos a hacer el piloto, o tal vez tenés el presupuesto para hacer los soñados 20 capítulos, 15 capítulos con los que vas a arrancar la primera temporada. Perfecto. Totalmente. Bueno, en el diseño de producción, volviendo un poco a eso, un poco de lo que se habla es cómo y dónde vamos a grabar este podcast, qué equipo de trabajo vamos a armar, dónde lo vamos a postproducir, a dónde vamos a alojar los materiales, armar un pipeline de trabajo, o sea, cuáles van a ser todos esos procesos, ordenarlos en un esquema, en una línea de tiempo, entender qué personajes van a intervenir en cada parte de esa línea de tiempo. Y bueno, una vez que ya tenemos como todo ese mapa armado, pasamos a todo lo que es la etapa de casting y selección de talento. Totalmente, nada más lindo que poder graficar con tu equipo en planillas cómo son estos procesos de producción, porque ahí en esas charlas es donde ganás mucho tiempo de laburo, donde realmente ves las fallas, ves cómo están armados los pases, y también hasta podés empezar a diseñar el pipeline digital, digamos. Podés empezar hasta a armar las carpetas donde puedas alojar los archivos, pero ya entender eso con el equipo es clave para después poder cumplir con el presupuesto e inhibirte de costos. Vamos al casting. En el casting, empieza este momento importante que depende si es tuyo el podcast o si lo vendiste es un servicio para otros. Es un trabajo hermoso a mi gusto, donde lo que tenés que hacer es pedirle a los artistas que te manden sus reels, hacer una escucha activa y ver cuáles son esas voces con las que cuando pensabas en la Biblia y cerrabas los ojos, esos sonidos, cómo sonaba esa voz, cómo es esa intención. Y bueno. En los casos de las entrevistas también está lo que llamaríamos en vez del casting la etapa de reach out, ¿no? La búsqueda de los invitados, dependiendo del podcast también ver los perfiles de cada uno, qué seguidores tiene o la trayectoria y demás, como si fuese otro formato, ya sea televisión o demás. Totalmente, o sea, si bien en la Biblia vos soñaste con qué personajes querías que participen de tus entrevistas, ahí ya estás sobre la realidad y empezás a bajarlos, a hacer los llamados telefónicos para ver si pueden participar. Uno a veces se pasa pensando que va a conseguir a Darín en su show de cine y bueno, después te das cuenta que no es nada fácil, ¿no? Bueno, en paralelo a esta etapa de casting está también la escritura de los guiones, ¿no? Me parece importante destacar, a diferencia quizá, como decía, que nosotros venimos más del audiovisual, acá destacar lo sonoro, porque uno puede escribir muchas cosas, pero acá las cosas no las vamos a ver, sino que van a sonar. Entonces está buenísimo involucrar a sonido desde la etapa del guión, ¿no? Por eso las cabezas de área, como mencionábamos en la etapa de desarrollo. Total, nada más lindo que en la escritura para el guionista y el equipo de dirección, ya también el diseñador de sonido y todos que puedan cerrar los ojos y empezar a tratar de escribir con palabras qué efectos, qué se imaginan en la cabeza, qué música, cómo suena esa música. Todo lo que pueda estar en el guión es bienvenido porque realmente acelera mucho los siguientes procesos. Y un comentario más que, bueno, yéndonos un poco al día a día de nuestro trabajo. A donde sea. Es gracioso porque uno, hablando de las ficciones, está acostumbrado a escribir, o sea, nosotros somos productores, pero somos realizadores audiovisuales también, y uno cuando escribe está acostumbrado a escribir para imagen.
Entonces muchas veces dices, ay, estaría bueno escribir esto de tal manera que suceda, y viene el sonidista y te dice, pero eso no suena. Entonces, ¿cómo lo contás en un podcast? Por eso, bueno, es un desafío muy grande el del guionista también. Es educarlo de otra manera, escribir de otra manera para un podcast. Está muy bueno. Totalmente, y con el tiempo descubrimos, esto un poco también en la práctica y jugando, que la generación de esos ambientes son la clave, porque ya posicionar al espectador en un lugar a través de los sonidos, que es totalmente envolvente, desde ese lugar, ahí está la oportunidad de diseñar qué sonidos querés escuchar y cómo es ese ambiente que ya vas a ir escuchando. Imagínense, disculpen que me voy un poquito por las ramas, si tenemos que pensar en una ficción que transcurre en un estadio de fútbol, o sea, es imposible no empezar a notar qué sonidos hace la hinchada cuando entra el jugador estrella. Ya lo podés anotar en guión y ya se empiezan a ver en las librerías de bancos de sonido con tiempo, se empiezan a escuchar referencias y si las tenés que recrear en producción también ya es el momento de ir soñando con todo lo que después tenés que recrear. Bueno, en paralelo también a estos guiones, a este casting, a este diseño sonoro, tenemos la música, que dependiendo, bueno, el presupuesto justamente que tenga el podcast, nosotros particularmente siempre apuntamos a música original, ya sea música original y si no música de librería también. Y bueno, volviendo un poco también a la producción, el trabajo de producción puntualmente en todos estos momentos es estar atento a que todo esto que va sucediendo entre en cronograma y en presupuesto, ¿no? Que es lo que preparamos en la etapa de desarrollo. Un poco Javi mencionaba la hinchada de fútbol y yo como productora digo, ay, ¿cómo realizamos esa hinchada de fútbol? O sea, ¿cuánto nos sale realizar esa hinchada de fútbol? Haremos que pase. Entonces, bueno, un poco ese es el laburo también del productor en ese momento, ¿no? Cuidando sobre todo siempre la calidad y el contenido, pero que entre en presupuesto y en cronograma. Totalmente. Esto creo que fue toda la etapa de preproducción, ¿no? No sé si tenés algo más para agregar, Javi. Que muchas gracias por escucharnos y lo esperamos en el próximo capítulo, que es el 3, que vamos a hablar de la producción o la grabación. Gracias. Estás escuchando un episodio de la primera edición del Festival Va Podcast, Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.